Si algo va a poner el broche de oro al final de este año 2025 en cuanto a cine, es sin duda el estreno de Avatar Fire and Ash o Avatar Fuego y Ceniza, ¿no? Esta última película de James Cameron en la franquicia Avatar, pero esto no se va a quedar aquí, pues este mes ya pensaba traeros varios vídeos. Al final es una franquicia, la de Avatar, y bueno, yo personalmente tengo un vínculo bastante especial, ¿no? Bastante emocional, con una experiencia que tuve al ver la primera Avatar hace ya tantos años, ¿no? Más de 20 años, que la fui a ver en familia, y que hace que sean unos estrenos especiales, ¿no? Aparte de esa fascinación que comparto con James Cameron por el mundo, por más centrado en la ecología, ¿no? El ecosistema, pero por lo que es descubrir el planeta, sus rincones, sus lugares, ¿no? Y exponerlo a través de Pandora, ¿no? De este planeta que presentan las películas de Avatar. Por lo tanto, es como que se conectan varios puntos que emocionalmente hacen que sea bastante seguidor de esta franquicia de Avatar, de sus películas, y tenía ganas de este mes de ir compartiendo vídeos. Ya os traje uno de esta preparación, ¿no? Estas curiosidades científicas alrededor del documental que explicaba el rodaje del sentido del agua, pero este no va a ser el único contenido que venga relacionado con Avatar este mes, ya os avanzo, porque, bueno, tengo ese vínculo especial con la saga y creía que merecía que siempre estuviera sobre todo gobernado en el canal por contenido relacionado con Avatar y este nuevo estreno, ¿no? Y uno de estos vídeos que os quería compartir este mes de diciembre era un unboxing especial dedicado a la franquicia de Avatar, ¿no? Antes del estreno de Avatar Fuego y Ceniza, quería desvelar y quería abrir con vosotros pues dos ediciones coleccionistas de las dos películas que hemos tenido hasta el momento de la franquicia de Avatar, ¿no? Que serían la primera, ¿no? La primera entrega de Avatar, que es con aquella que sobre todo se me creó pues este vínculo más emocional. Y por el otro lado tendríamos la segunda entrega, la entrega del sentido del agua, que no conecté tanto como la primera entrega, pero cuando la he ido viendo otras veces después, ¿no? Sobre todo en plataformas en digital, una vez que ya la vi en cines la primera vez, me he reconciliado un poco con la película, me he ido reconciliando, he ido viéndole otras cosas, he ido también entendiendo, ¿no? El viaje que Cameron y el trabajo que le quiso poner a esta película, más en desarrollar pues a los personajes, pero con el tiempo la he ido viendo con otros ojos y sin duda tenía que estar también en la colección. Pues ahora ha llegado el momento de abrir estas ediciones coleccionistas de la franquicia de Avatar de la mano de James Cameron. Empezamos con la primera entrega, que sería la de Avatar de 2009. Vamos a ello. Bueno, de momento tenemos, esta sería como una funda que viene con la película y el Digipack, ¿no? Pues sería como un formato Digipack, esta edición coleccionista. Sería este que viene dentro, ¿no? Que por ejemplo así de primeras me está recordando un poco a la edición de Nosferatu, que también os traje hace un tiempo, ¿no? De esta nueva película de Eggers, que también tenía un formato coleccionista sin Digipack. Y tendríamos por la parte externa, ¿no? Veo que estarían pues estas escenas de vuelo que sobre todo eran clásicas, ¿no? De estos organismos que encontramos en Pandora de la primera película, aunque luego en el sentido del agua también digamos que hubo sus momentos de vuelo y demás, pero bueno, claramente en aquella segunda predominaba más todo lo que tiene que ver con los animales que se encuentran en el mar, con enseñarnos todo ese mundo submarino. Pero esta primera entrega pues sobre todo yo la recuerdo en las batallas de los vuelos, ¿no? Y en explorar, ¿no? Desde estas islas flotantes todo lo que era Pandora, y es lo que hay un poco reflejado, ¿no? En esta parte externa del Digipack. Luego por dentro tendríamos a los personajes de Neytiri y de Jake Sully, ¿no? A un lado a Neytiri y al otro lado Jake Sully, que eran los claros protagonistas junto a la doctora Grace, y bueno, también el villano Steve Lang ya tuvo algún protagonismo tuvo un gran protagonismo, como digo, como antagonista en la primera entrega también, pero sobre todo pues el interés estaba en conocer a estos dos personajes, ¿no? La historia de amor que los rodeaba, una historia de amor que se comentaba siempre, ¿no? Que si toca demasiado todas las películas ya vistas de Pocahontas, Bailando con Lobos. Yo cada vez que se dice como esto para criticar la primera Avatar, pienso, pero realmente habéis querido entrar en el viaje que supone esta película, porque no es solo un viaje del personaje de Jake Sully, ¿no? Del personaje que interpreta Sam Worthington en esta película, no es solo un viaje suyo para conocerse a sí mismo, para, bueno, desde que se nos presenta la película como un hombre paralítico que va a explorar ese mundo, ¿no? En esa misión humana que luego pues se va desentrañando todo lo que quiere la humanidad alrededor de esto, ¿no? Y esa extracción de minerales del planeta y demás, llegar a ese mundo y el viaje que supone para nosotros conocer todo ese mundo, conocer la tribu, viajar a un territorio totalmente inexplorado, ¿no? Crear un mundo de fantasía. James Cameron creó un mundo de fantasía
sin en ningún momento de la película olvidarse de desarrollar, de agrandar, de mantener la construcción narrativa de todos los personajes. Y todos los personajes fueron muy bien tratados en la primera película. Puede que sea el guión más funcional, más sencillo, más directo posible, pero por ejemplo, tenemos un mismo ejemplo este año. La película de Fórmula 1 fue un guión que mucha gente comentaba, ¿no? Que era bastante básico dentro de el típico viaje del héroe, pero ¿qué problema tiene esto? Porque el potencial cual acaba siendo de esa película de Fórmula 1, darnos una experiencia cinematográfica, darnos una experiencia de viaje, pues para mí Avatar incluso tiene ese toque emocional, tiene ese vínculo emocional que me generó la película, ¿no? Con la experiencia que supuso para mí, y es, creo, todo un viaje, y es una película que está muy bien rodada, muy bien construida, y está muy bien construida desde sus dos protagonistas principales, que como aparecen aquí en el interior del Digipack, ¿no? De Neytiri y de Jake Sully. Yo esta película nunca la voy a poder criticar porque cada vez que la veo, y me pasó cuando la vi justo antes del Sentido del Agua, me embarco en un viaje mágico como si fuera la primera vez, pero se le puede negar que es un viaje de fantasía increíble a esta primera película de Avatar, que no tiene prácticamente fisuras y que se hace totalmente entretenida desde el principio hasta el final, por mucho que sepas lo que va a suceder. No, yo creo que no. Yo creo que es una película mágica y una película irrepetible, la primera Avatar de 2009 de James Cameron. Vale, aquí tenemos a ver si se puede, a ver si lo puedo abarcar todo en la cámara, pero bueno, tenemos como para cada uno de estos discos, que ahora os detallaré un poco qué contiene cada uno, tenemos como una geografía, como imágenes de la película, ¿no? Desde el principio aquí, con el primer disco, con Sam Worthington en esa llegada y esa fascinación por el mundo de Pandora, por este planeta, antes de introducirse en su avatar, ¿no? En estos cuerpos de los Na'vi. Y luego tenemos aquí también, por ejemplo, a Neytiri, ¿no? Que también creo que no es tan inicial de la película, pero es una de estas escenas principales donde tienen las primeras conexiones, ¿no? Los primeros encuentros, y luego vamos teniendo también otras escenas, ¿no? Con estos tonos que conseguía la película de Cameron, así que le daban esa magia, ¿no? Al mundo, a la ambientación de Avatar, esos tonos azulados, esos tonos verdes, que realmente pues no hace más que demostrar pues el amor que tiene al planeta Tierra, ¿no? Y un poco la metáfora que genera el comparar esos escenarios con los del planeta Tierra ya desde la primera película. Vale, pues mirando un poco los discos, vale, esto sería todo el desplegable por fuera y todo el desplegable del Digipack por dentro. Aquí es verdad que el sistema no me acaba de convencer mucho, este típico sistema del Digipack, pero bueno, que la edición está muy bien, ¿no? Porque tiene varias imágenes. El primero de los discos que tendríamos sería este, ¿no? Que se corresponde a esa escena inicial que os digo del personaje de Sam Worthington, y sería, pues bueno, cada uno vendría con una imagen también, ¿no? Del transporte en la película que utilizan, ¿no? Con estos organismos a los que se suben los Na'vi, y tendríamos pues el primero que sería la película en 4K, ¿no? Correspondía a este. Es verdad que el sistema nunca me acabo de convencer, este sistema de los Digipack, de los discos, me parece un poco, el sacarlos un poco engorroso, pero bueno, hay que vivir con ello un poco. Tendríamos luego también la película en Blu-ray, el segundo disco, que tendríamos aquí también otro de estos organismos voladores, y este sería de la película en Blu-ray, el segundo disco. Viene con un total de 4 discos, que está bastante bien, ¿no? Digamos que tiene un montón de material extra, ahora lo leeré un poco para repasarlo, pero tiene un montón de material extra que contiene la edición. Aquí el tercero, que esto ya serían de bonus, ¿no? Los otros dos discos que vienen aquí con estos, que aquí el disco viene epigrafiado con estas plantas, ¿no? Presentes en Eywa, ¿no? Que es, digamos, que otro de los grandes conocimientos que tenemos de la primera película cuando se nos presenta Eywa. Y luego teníamos el otro disco de bonus, ¿no? El disco 4, que vendría también pues epigrafiado este disco, así con un tono morado. En Blu-ray estos dos, ¿no? Y el primero pues el 4K de la película. Pues harían una edición bastante completita, la verdad, porque ya digo, 2 discos de bonus tiene que venir pues una burrada de... A mí no es algo que me mate tampoco, o sea, creo que suelo valorar más lo que es a ver si consigo cerrar esto porque también es la primera vez que lo estoy viendo así. Bueno, perfecto. Y la verdad es que el bonus material me gusta aprovechar sobre todo la primera vez que la voy a ver o la primera vez que la he visto. Después me pongo sí o sí algunos extras para entrar un poco más en cómo lo hicieron, cosas que me parecen curiosas de la creación y de la producción de la película, pero en este caso viene bastante, ¿no? 2 discos de extra, bueno, voy mirando aquí, pero ya digo, el tercero, por ejemplo, el primero de los discos de extra, pues
Tiene explicación del coronel Quaritch, ¿no? De este personaje de Steve Lamb. Tiene también algunas escenas eliminadas. Obviamente las películas de Cameron podrían durar 12 horas, pero no va a entrar todo en la película y él va cortando diferentes cosas y hay una de material adicional que nos llegará a la película que tiene que ser una burrada, ¿no? Y eso que la primera ya comentó Avatar 1 que le costó mucho crearla, ¿no? Porque tuvo que desarrollar toda la tecnología al principio. Tiene también diferentes conversaciones con Sam Worthington y bueno, aquí te va explicando todo, ¿no? Y luego el otro disco de bonus pues parece que viene también con explicaciones de Pandora, ¿no? Lo pone aquí en alemán porque está en la edición alemana, aunque como tiene inglés yo siempre tiro para adelante y valía la pena hacerse con ella y la verdad es que se ve bastante bien, ¿no? O sea, que tiene mucho contenido y además 2 discos de extra, ya digo que yo de momento no había tenido ediciones que tuvieran tantos extras, eso seguro. Vale, y ahora iríamos con la segunda entrega, la de Avatar, El sentido del agua, que como os digo, pues mirad, o sea, antes de abrirlo, tiene realmente el mismo estilo, ¿no? De pues esta portada también como así acartonada, pero con algunos tonos así que resaltan la brillantez, ¿no? En este caso los organismos marinos que montan pues Jake Sully y Neytiri en la película y esta tribu, ¿no? que conocimos en esta segunda película después de tantos años. Creo que también necesitó, seguro que esto de material adicional estará puesto, lo vuelvo a recordar, pero eso, que esta película también costó mucho a nivel tecnológico y todos esos años que pasaron hasta llegar a ella tienen un porqué realmente, ¿no? No fue en vano, sino que hubo un trabajo de preparar toda la escenografía y toda la tecnología necesaria para rodar en el agua, ¿no? En la superficie del agua para esta película. Pues vamos, sin más dilación, no os entretengo más con esto y procedo a abrir el Digipack coleccionista de la edición de Avatar, El sentido del agua. Un día me cargaré esto porque de verdad que está apretado, ¿eh? Yo no sé cómo se puede apretar tanto los envoltorios de plástico de estos digipacks, pero me da un miedo. No sé si me da más miedo los discos metidos en los digipacks, sacarlos cada vez que quiero enseñar o ver la película o algo, o es el único pero que le encuentro sobre todo. Vale, los cartones estos no los he acabado de quitar, ¿no? Donde hay todas las especificaciones para ir repasando un poco el contenido, pero bueno, yo no me lo suelo quedar, no suelo coleccionar tampoco esto y luego pues imagino que todo lo que es esta parte así más que también es muy bello, toda la parte del envoltorio, pues se verá mejor una vez que esté quitado pues toda esta parte de las especificaciones y pues me gusta quitarlas en cuanto hago el unboxing de estas ediciones, ¿no? Pero bueno, procedo, ya una vez sacado el plástico, procedo a abrir el Digipack, lo que contiene dentro y lo miramos juntos. Vale, pues mira, aquí tendríamos, ¿ves? Esto es lo que me gusta, esto es lo que os comentaba que me gusta, ¿no? Que ya por dentro tenemos el mismo estilo que antes, pero van pasando los años, van pasando las historias, va creciendo la familia Sully, va creciendo la narración de la historia que envuelve a estos personajes, pero de todo lo que va sucediendo en el planeta que los rodea de Pandora, y ellos van creciendo, ¿no? Los mismos actores también comentan que sienten cómo han ido evolucionando a medida que han ido apareciendo en las películas, ¿no? Como Zoe Saldana firmó para 2009 para aquella película para hacer diferentes películas de una franquicia y tenía 20 no sé cuántos años, 30 años cuando iba a grabar la primera película y comenta, ¿no? Que tendrá 50 y largos cuando vaya a acabar la franquicia, ¿no? Realmente pues esto es lo que marca, ¿no? Esta puesta en escena en el Digipack de los rostros de Jake Sully y de Neytiri y de su evolución, ¿no? Si comparo un momento, si comparo una y otra, las pongo una así, ahí, una encima de la otra, pues cómo han evolucionado los mismos personajes y los mismos actores que lo interpretan, que es algo también de Avatar que me fascina, ¿no? Que aparte de todo el motion capture, pues consiga captar esas emociones, ese transcurso del tiempo, ese desarrollo de estos personajes y que son los actores los que están ahí, se ven, ¿no? Es algo que le valoro mucho a las producciones de estas películas de Cameron de la franquicia de Avatar, ¿vale? O sea, bueno, por fuera sería enteramente así, todo el Digipack coleccionista del sentido del agua, pero teníamos pues aquí a ese Tulkun, creo que es este animal que conocíamos, ¿no? Junto a Lokka, junto al hijo de esta familia de Sully saltando, ¿no? Del mar y una escena bastante mágica. A mí tampoco me dijo tanto como a otra gente, creo que hubo gente que conectó más con el sentido del agua, en el sentido, nunca mejor dicho, de la expresión de esos animales marinos, ¿no? Y de todos los mensajes que lanzaba la película alrededor de esto. A mí se me hizo un poco más bola y creo que se enrolló demasiado, creo que se paró demasiado la película en ese ritmo narrativo en comparación con la primera. Creo que la primera, el mensaje ecológico, naturalista y de belleza del mundo estaba mejor equilibrado
equilibrado y lo sigo pensando, aunque me he reconciliado un poco en el sentido del agua. Pero en el sentido del agua es como que la película parecía que paraba por momentos y volvía a retomarse ya para esa última hora final trepidante, estilo Titanic, ¿no? Que tenía, pero ese momento pues no le puedo negar, también me funcionara mejor o peor que a otra gente, que era mágico, era un momento pues muy, muy bonito, ¿no? Entre este Na'vi de la familia, este hijo de la familia Sully y este animal, ¿no? Que habita en los mares de Pandora. Y luego por dentro pues fascinante, ¿no? Y sobre todo porque una de las imágenes contiene a uno que seguramente junto a mí, para mucha gente es uno de los personajes favoritos que tenemos en esta saga. Aunque yo soy muy de Jake Sully en Neytiri, tengo que decirlo, porque la primera para mí tiene ese vínculo especial. Pero el personaje de Kiri, el personaje de la doctora Grace, ¿no? O este personaje que aún nos queda mucho por saber y explicar, ¿no? Esta especie de mesías interpretada por Sigourney Weaver. Realmente es un personaje fascinante, que os voy a decir. Es un personaje de los más interesantes a nivel de película de aventuras y de fantasía que se ha creado últimamente. Y del que quieres saber más en estas películas, ¿no? Es un personaje super Cameron. Es un personaje muy James Cameron, ¿no? Aquí tenemos también, por ejemplo, en una de estas fotografías, el primer encuentro, ¿no? Con la familia del agua, ¿no? De esta película del sentido del agua, con esta tribu que conocíamos allí. Luego tenemos aquí a Steve Lang también, al villano, una vez que lo vemos, que esto me sorprendió muchísimo en la película cuando lo vi. No sé si iba a ser para bien o para mal. Creo que con el tiempo y cuando he vuelto a ver el sentido del agua, creo que ha sido para bien, ¿no? Esa transformación de este personaje y ese regreso, pero como Na'vi, ¿no? Y luego también pues esta escena aquí al final, del momento, digamos, más trágico, más complicado de la segunda película, y que es el que va a lanzar, por lo que he visto en las entrevistas a Cameron de la tercera entrega, todo el desarrollo de Avatar Fuego y Ceniza, ¿no? Bueno, es una edición que concuerda muchísimo, espero que con la tercera ya digo que hagan algo así. Y ahora pues bueno, vamos a ir mirando los discos, pero bueno, creo que es un poco la misma idea. Empezando por aquí, por el primer disco, tendríamos pues la película en 4K, ¿vale? Que aquí pues también disco epigrafiado, ¿no? Con diferentes montaduras, ¿no? De estos organismos del planeta de Pandora. Pues aquí teníamos la película en Blu-ray también, ¿no? Con este Tulkun aquí epigrafiado en el disco. Y luego teníamos aquí el tercer disco, un disco de extras, el cuarto disco de extras de la película. Una edición, como os digo, muy chula, que también tiene me gusta que tiene un acabado, el color diferente de la otra, y que le da su propia identidad, ¿no? A la segunda entrega, que hace que, bueno, pues que no se sienta tan parecido una película de otra. Y mirando un poco lo que es el bloque, ¿no? Lo que es la caja de la película, mirando un poco el contenido, pues estamos otra vez en lo mismo, ¿no? Como con la primera. Estamos otra vez con dos discos de extras, ¿no? Como en el caso de la primera, el primer disco, ¿no? El que sería el disco 3, pues contiene todo lo que son escenas eliminadas. Esta sí que sería edición española, la que tengo del sentido del agua. Escenas eliminadas, escenas con conversaciones con los actores, con las actrices, mesa redonda de diseño y de producción, ¿no? Se tiene bastante cosa alrededor de la producción de la película. No sé si tendrá algo de lo del documental que acabó saliendo, porque esto ha sido posterior a sacar esta edición, pero bueno, estaría interesante que también lo contuviera esto. Cómo se rodaron las escenas del agua, ¿no? Cómo fue el desafío de las aguas de Pandora. Si vuelvo a revisionar, como os digo, que intentaré la primera, no sé si lo haré, porque la revisioné ya para la segunda y la tengo un poco más fresca, pero igual para esta segunda, ¿no? Y como me quiero seguir reconciliando con ella, igual la vuelvo a ver seguramente para preparar la tercera entrega, y le daré un ojo a estos extras a ver qué tal están, ¿no? Pero bueno, que se agradece que ahora ya sigo guardando un poco las ediciones, porque si no se me pierde todo. Se agradece realmente, ¿no? Que contengan tanto material. Hay mucha gente que es lo que más valora, el material extra, el contenido extra de estas películas. Pues nada, Mofilnautas, hasta aquí el vídeo de hoy del unboxing. Espero que os haya gustado el unboxing. Espero haberos transmitido por qué para mí estas películas pues son tan importantes, porque esa experiencia que tuve con la primera a nivel familiar ha creado un vínculo que le habrá pasado a mucha gente con la franquicia Avatar, y por qué las espero con ganas, y por qué creo, aunque el tráiler no me acabo de convencer, haberos dejado entrever, ¿no? Con este unboxing, porque creo que iré con todas las ganas posibles, con toda la ilusión posible, a disfrutar, a pensar que va a ser una gran película de este estreno de Avatar Fuego y Ceniza. Pues nada, Mofilnautas, ahora me gustaría que me dejarais vosotros y vosotras vuestra opinión de estas películas de Avatar. ¿Cuál es vuestra favorita? ¿La primera o la segunda? ¿El sentido del agua o la primera? ¿Conectáis emocionalmente tanto por algún motivo? Dejadme si es así. ¿O creéis que ya se está yendo de madre y no os convence mucho la franquicia? Cualquiera que sea vuestra opinión alrededor de las películas de Avatar, dejadme en los comentarios, y como siempre estaré encantado de leer y de responder. Ya sabéis, acá hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego.